Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta asignatura, curso, proyecto de investigación 1. En el día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a la temática trabajo de campo y selección de muestra. Básicamente nos enfocaremos en la selección de muestra y posteriormente analizaremos un documento que nos ilustrará sobre el trabajo de campo. Bienvenidos. Para hacer el análisis de una población y muestra, pues debemos entender primero que esto es una de las mayores dificultades que enfrentan los investigadores, ya que normalmente las poblaciones a investigar pueden ser grandes o pueden estar dispersas. También incurren en un gasto económico, en un gasto de tiempo, y también es necesario tener las herramientas o los instrumentos adecuados de acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo a las condiciones en que se tomarán estas muestras. Entonces iremos hoy construyendo un poquito conocimiento respecto a qué es la población, qué es la muestra, qué significa muestreo, entender un poco el tema de la conceptualización y posteriormente entonces cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar de acuerdo al tipo de población o de muestra que se pueda utilizar. Nos dice el texto, esto está sacado de la HTTP que está abajo, es un documento científico bastante concreto y muy bien diseñado que hoy compartimos para ustedes. Nos dice que uno de los puntos más a conflictuar en los comunicadores es la identificación cuanto de la población y de la muestra se deben tomar y el determinar los criterios que serán usados para seleccionar los componentes de la muestra. Este tema, o sea, si se hace mal, pues toda la investigación tendrá errores o tendrá vicios. Y pues si se hace bien, la investigación tendrá un sustento bastante organizado, ordenado, y los resultados de investigación serán entonces validados de una manera mejor. Tenemos entonces entendido que todas las muestras hacen uso de muestreo, todas las ciencias hacen uso de muestreo. Quiere decir esto que en todo tipo de investigación es posible o se debe realizar algún tipo de muestreo. Dice que para algunos el objeto de estudio es la población y para otros, como los agrónomos por ejemplo, serán los árboles frutales. Hay que tener claro cuál es el objeto de estudio. Si yo estoy investigando empresas, si yo estoy investigando un fenómeno, si yo estoy investigando un comportamiento de un sector, si yo estoy investigando el comportamiento o el análisis o las características que recurren sobre un grupo de personas. El primer la primera decisión que debo tomar es cuál es mi objeto de estudio para entonces poder enfocarme en qué tipo de población es y cómo le podría tomar la muestra. Dice que se tratará entonces de comprender y diferenciar los conceptos importantes de población y muestreo y muestra. Población, muestra y muestreo son cosas diferentes. En muchas investigaciones el tamaño de población es grande y no es posible analizarla en su totalidad por los costos elevados que demandaría. Ahí tenemos nuestro caso de este año, el caso del año, el tema del COVID. Tenemos muchos enfermos, muchos portadores, algunos sintomáticos y otros asintomáticos, algunos con exámenes realizados y diagnosticados y otros sin exámenes, pero con todas la sintomatología. Entonces, en Colombia, solamente en Colombia estamos hablando de 50 millones de personas aproximadamente, de los cuales algunos se les puede acceder, otros no se les puede acceder a hacer pruebas, de los cuales algunos manifiestan que tienen algunos inconvenientes ante su EPS y de los cuales otros ni siquiera, y hay que decirlo así, ni siquiera tienen EPS. Así que la población es grande, la población es está abiertamente dispersa, estamos en territorios de difícil acceso, estamos en un tema
dificultad de transporte, de dificultad de contacto con las personas y en fin, toda la investigación se debe entonces remitir a poder llegar a los individuos más clara y específicamente definidos a los cuales se les puede hacer seguimiento o a los cuales se les está haciendo algún tipo de tratamiento. Entonces resulta que a final de la tarde cada día obtenemos una información, unos datos. Obtenemos la información de cuántos contagios se diagnosticaron cada día. En estos días estamos teniendo contagios en aumento. Y la información de cuántos decesos hubo en el día, cuántas personas no lo lograron. Y además también tenemos un dato que es el dato de las personas que se han recuperado. Estos datos obviamente vienen de un estudio, de una caracterización, de un diagnóstico, de una condición de seguimiento y prácticamente uno a uno se realizan todos estos datos. Pero al fin y al cabo entenderemos al final del día que estos solamente son unos datos indicativos, porque aunque bien es cierto que el número de diagnósticos de cada día es el número real de diagnósticos que se hace cada día, entendemos que hay otros muchos más que no son diagnosticados. Hay otros muchos más que no están en proceso de hacerse revisar por un médico o en proceso de tener sintomatología que lo haga preocuparse y acudir a una EPS. De esta manera, entonces, entenderemos que de los datos recibidos o percibidos, habrá una mayor cantidad de personas que estén, uno, en condición de enfermedad, dos, en condición de sintomatología y tres, en condición de quizás de haber fallecido. Por eso, muchos investigadores o muchos científicos hablan de que la cifra podía ser el doble o el triple, porque se ha visto a nivel mundial que el comportamiento del ser humano en muchas ocasiones ha sido quedarse en una casa y no acudir al centro médico y terminar falleciendo o terminar recuperándose por sí solo. Este comportamiento es imposible de calcular o de cambiar. A la gente se le hace la respectiva recomendación, que acuda a su médico, que acuda a su EPS, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones para hacerlo, o no todo el mundo tiene las mismas creencias, o no todo el mundo tiene las mismas metodologías de sanación o de curación o de aceptación de términos médicos. ¿A qué vamos? Los datos que tenemos terminan convirtiéndose en datos muestrales, porque son solamente una parte de la realidad. Y en una investigación entonces se hace necesario entender quién es mi universo, quiénes son todos mis posibles participantes o sujetos de investigación y entonces a cuántos podría yo entrevistar o a cuántos podría aplicar una encuesta o a cuántos podría hacerle un estudio. Si yo hago una investigación respecto de las exportaciones de Colombia, podré ir a una de las entidades, a Proesport, por ejemplo, y obtener los resultados de exportación en una fecha. Podré ir a un software, de pronto a Legiscomer o a Syscomer, y captar la información de quiénes y cuánto y qué exportaron durante X periodo de tiempo. Eso lo podré hacer. Quizás pueda tener la lista completa, porque hay registros que se dan. Podrán ser 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 exportadores los que dé la lista. Si yo deseo hacer un estudio sobre ellos, podré conocer el universo, podré saber cuántos fueron en una ventana de tiempo, en el 2019, en el primer trimestre del 2020, en los tiempos de pandemia. Pero seguramente no podré entrevistarlos a todos, ni llegarles a todos, ni contactarlos a todos, ni tendré suficiente tiempo ni recursos para poder obtener información de todos. ¿A cuáles escojo? ¿A cuáles con cuáles decido trabajar? Ahí entra el proceso estadístico que analizaremos hoy y que ayuda a la investigación a poder determinar qué sujetos tomar o utilizar o cuántos sujetos tomar o utilizar para poder hacer una investigación.
Dice que en muchas investigaciones el tamaño de la población es grande y no es posible analizarla en su totalidad por los costos elevados que demandaría. Se imagina una población de 10.000 personas, se podría hacer 10.000 encuestas, es difícil, ¿no? ¿Cuánto dinero se gastaría? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos? Está fuera del presupuesto para un estudiante de cualquier área. La muestra y el muestreo permiten estudiar solo una parte de ella, que va a ser representativa al resto de la población. Al final, poder generalizar los resultados a toda la población. Obviamente, se espera que la población a encuestar sea la mayor posible. Si yo tengo eh, X cantidad de portadores, yo buscaré entonces tratar de llegar a la mayor posible, pero nunca lo voy a lograr. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar eso. Entendamos primero qué es población. Dice que es el conjunto de personas o objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Son los sujetos, son los sujetos de la investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes viales, entre otros. Eventos, personas, sucesos. En nuestro campo pueden ser investigadores, pueden ser eventos de importación, de exportación, empresas, pueden ser sucesos legislativos que afecten o beneficien el tema de nuestro comercio exterior, puede ser el propio proceso de internacionalización de una empresa, pueden ser las condiciones y características de aplicabilidad de una ley que incentive el emprendimiento, o que incentive la exportación, o que incentive la producción, en fin, hay muchos sujetos de información que podríamos tomar para una investigación en nuestro campo. Para la muestra, debemos decir que es un subconjunto o parte de ese universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verán más adelante. La muestra es una parte representativa de la población. Y yo pienso que esta es la definición corta más posible y probable y más entendible. La muestra es una parte representativa de la población. Lo que me represente, ese gran grupo que yo no puedo abordar a todos, entonces hago una muestra que me represente ese gran grupo que no puedo abordar. Entonces, ¿qué es el muestreo? Nos dicen que el muestreo es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de población. ¿Cuántos de esos individuos yo voy a tomar y cómo los voy a tomar? Método utilizado para seleccionar los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda la población. Entonces ese muestreo es el procedimiento por el cual yo elijo esa muestra. ¿Por qué es importante realizar un diseño muestral? ¿Por qué es importante decidir cómo voy yo a elegir los sujetos de investigación, los de la muestra? Pues primero porque permite que el estudio se realice en menor tiempo. Tengo que definir, tengo que hacer, tengo 10.000 personas en el universo, 10.000 empresas. Bueno, entonces voy a tomar 100, voy a tomar 100 ya. Ahí puedo ya hacer un cronograma y hacer una definición de cuánto tiempo me va a tomar realizar la toma de muestra de estas 100 empresas. Entonces, ¿cuántos recursos necesitaré? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos servicios? ¿Cuántos documentos? ¿Cuánta papelería? ¿Cuánto transporte? Todo.
todo lo que me gastará hacer esa toma. También porque se incurren menos gastos. Pues obviamente, si me tocara abordar toda la población, pues el costo sería inmenso por pequeña que fuera la población. También porque posibilita profundizar en el análisis de las variables. Y bueno, esto es obviamente definido y claro porque si yo puedo tener ya mis muestras definidas, entonces podré ir ya profundizando más estas variables. Permite tener mayor control de las variables a estudiar, que viene del punto anterior. Dice que otro aspecto que genera gran inquietud en los investigadores es el tamaño de la muestra que se desarrollará. A continuación vamos a ver entonces qué pasa con el tamaño de la muestra. Normalmente los tamaños de muestra se definen por una fórmula. ¿Cuál es mi universo? Y entonces aplico una fórmula y saco una muestra. Y de esa fórmula deberé tener un margen de error, deberé tener unas consideraciones específicas de acuerdo al tipo de muestra. Lo que vamos a revisar aquí es algunas consideraciones para el investigador y para que las tenga en cuenta de acuerdo a esa toma de muestra o a ese tamaño de muestra. Dice el autor Fisher que el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos criterios. El primero, de los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. O sea, de qué se trata lo que estoy haciendo y cuánto dinero tengo para eso. Es como la parte de aplicación de la lógica real, hasta dónde puedo llegar. De pronto yo quiero investigar cómo se hicieron millonarios los millonarios más grandes del mundo. Excelente, te felicito. La mayoría no están aquí. La mayoría están fuera del país, son europeos, son norteamericanos, son asiáticos, entonces están lejos. La mayoría maneja diferentes idiomas al nuestro. La mayoría son personas muy ocupadas. La mayoría son de difícil acceso. No se llega tan rápido o no se puede hablar con ellos tan fácil. Entonces, si yo tengo entendido eso, pues tendré que ver que voy a tener que aplicar una gran cantidad de recursos para poder alcanzar una entrevista con estas personas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nos dice que una recomendación es tomar la muestra mayor posible, la más posible, la que se pueda, hasta donde se alcanza, hasta donde se llegue. Mientras más grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. Cuando hablamos de error, hablamos de que si yo tengo una población, por ejemplo, aquí una población de 5 personas o de 5 empresas, de 5 cosas, yo podré tener la información 100% confiable si yo puedo trabajar con las 5. Yo ahí tendré un margen de error cero si trabajo con el total de la población. Pero cuando el total de la población no está disponible, cuando yo de pronto no puedo entrevistar a todos, cuando me toca hacer una muestra, entonces va a haber un margen de error, porque de pronto las condiciones de estos están similares, pero no exactamente iguales a los demás. Y los demás y su aporte y su participación en la investigación se verá reflejado de manera negativa. ¿Cómo así? Pues no tengo sus datos y esto me deslegitima un poco la investigación. No es que me la va a hacer mala, sino que lástima que no lo pueda tener. ¿Cómo puedo traducir esa lástima que no lo pueda tener a la investigación? Pues hay un margen de error. El margen de error es que no tengo a toda la población para trabajar con ella. Y ese margen de error se define de acuerdo también a unos parámetros. Y entonces el otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra. Leamos este ejemplo. Si se tiene una población de 100 individuos, habrá que tomar por lo menos el 30% para tener, habrá que tomar por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en una categoría de muestra pequeña. Pero si la población fuera de 50.000 individuos, una muestra del 30% representaría 15.000 individuos.
el 10% serían 5.000 y el 1% dará una muestra de 500. Ninguno, ni los 15.000, ni los 5.000, ni los 500 son poquitas muestras en cuanto al trabajo que hay que hacer para abordarlas, para encuestarlos, para entrevistarlos o para hacerles un test. 500 no es poquito y menos 5.000 y menos 15.000. ¿Será que yo tengo recursos para los 15.000, para los 5.000? ¿Será que tengo recursos para los 500? En este caso es evidente que una muestra de 1% o menos será la adecuada para cualquier tipo de análisis que se deba realizar por temas de lógica. ¿Cuál es la lógica? Pues no tendré tantos recursos o no tendré tanto tiempo. Ahora bien, si yo estoy hablando de un grupo controlado, de un grupo de personas que están dispuestas que están ahí disponibles, que yo estoy haciéndoles una, por ejemplo, esto se utiliza mucho en, en medicina, cuando están probando, ahora que está de moda la prueba de la vacuna, pues todos los que van a recibir la vacuna van a estar bajo control, bajo seguimiento, los datos, han firmado un contrato o un convenio en el cual se comprometen a decir absolutamente todo lo que hagan y todo lo que les pase después de colocarles la vacuna. Entonces estas personas, que podrán ser 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas, van a estar retroalimentando el estudio, van a estar retroalimentando la investigación y esto va a ser como se diría coloquialmente, esto es el burro amarrado, porque estas personas se comprometieron a algo para poder recibir esa vacuna y recibir el riesgo de hacer pruebas en humanos con esta nueva vacuna. Pero hay una doble vía, hay un doble sentido, hay un doble vínculo, que es que la persona se beneficia con la vacuna, pero entrega la información y el laboratorio se beneficia con la prueba que permite hacer el paciente y recibe la información. Hay un convenio. No siempre es así, no siempre es así. Cuando hacemos o leemos, por ejemplo, la lista de las 100 más o de las 500 empresas más grandes de Colombia o del mundo, es que no es que se fueron a entrevistar a todos y cada una de esas empresas, es que recibieron una base de datos actualizada donde estaba facturación, número de empleados, eh, ingresos anuales, utilidad anual, margen sobre capital, donde estaban los KPI que analizan las cámaras de comercio o que analiza el Ministerio del Interior o perdón, del Ministerio de Comercio o que analiza la DIAN. Hay una conglomeración de datos que permite que esto se dé. Y entonces además ya será mucho más fácil porque no hay que estar llamando a cada empresa que me dé los datos, sino que viene una base de datos hecha. Ahí sí puedo hablar de una población o de una muestra bastante representativa. Eh, pero cuando yo no tengo información y no tengo todavía el link para poder captarle la información a todos, a toda la población, es necesario la muestra. Cuando tengo demasiada gente, cuando un 30% sigue siendo mucho, cuando un 10% sigue siendo mucho, entonces tendré que ir reduciendo mi participación sobre el público a encuestar o entrevistar, sobre el objeto de la investigación. Hay otros elementos a considerar que son pues las fórmulas estadísticas, obviamente, estas existen y se deben utilizar. Y se deben utilizar porque son el parámetro que nos dice cuál debería ser, de acuerdo a la estadística, la muestra que debo usar. Yo debo procurar aplicar estas fórmulas de manera que entonces con el dato que me arroje, yo analice si puedo o no puedo alcanzarlo. Si lo puedo alcanzar, será maravilloso porque estaré respaldando el proceso científico de la investigación y comprobándolo a través del resultado de la fórmula, o sea que me estaré ciñendo al proceso investigativo. Cuando esto definitivamente no se puede, bueno, tocará entonces tomar decisiones respecto al tamaño de la muestra, pero mientras yo me pueda seguir por este tipo de formulaciones, pues será maravilloso porque estaré refrendando el método científico. Y entonces nos hacen la aclaración
que las fórmulas dependen básicamente del margen de error, de la confiabilidad y de la probabilidad de poder realizarlas, de poder hacerlas y los datos que me arrojen. Dice que si se usa un margen de error del 5%, este margen representa el grado de precisión que se tiene en la generalización. Quiere decir que los resultados obtenidos en la muestra van a tener una precisión de más o menos el 5%. Si al procesar la encuesta se advierte que el 65% de las personas encuestadas escucha una determinada emisora, ese dato en la generalización se puede interpretar que de toda la población puede ser que entre un 60 y un 70% de las personas escuchen esa emisora. Entonces de eso se trata la muestra, que la muestra sea representativa y me ayude a proyectar entonces cuál sería el comportamiento del resto de la población entera. Y por eso entonces lo damos como datos porcentuales y no de números enteros. Yo no voy a decir que se realizó una encuesta y 7.000 personas escuchan Radio Tiempo o escuchan Olímpica o escuchan La Mega. No, debo decir del total de encuestados, el X% escuchan tal y cual y tal emisoras. El porcentaje de los encuestados. Entonces el lector de la encuesta o el que escucha la encuesta, la audiencia, entenderá que, por ejemplo, en este caso que está aquí, que entre un 60 y un 70% de las personas escuchan esa emisora, quiere decir que 6 o 7 de cada 10, que 6 o 7 de cada 10 o que 60 y 70 de cada 100 escuchan esa emisora. Entonces usted se hace una idea y dice, bueno, cogen 100 personas ahí en el Trascaribe, bájense todos y me dicen qué emisora escuchan. Entre el 60 y el 70 irán a responder que esa emisora es lo que se espera que ocurra con una muestra bien tomada. Dice que a esta posibilidad de que la afirmación sea correcta se llama confiabilidad. De que yo diga que ese 65% de los encuestados escuchan una determinada emisora, a eso se le llama confiabilidad. Y la probabilidad es que cualquier elemento de la población tenga la misma posibilidad de ser elegido para integrar la muestra que se está elaborando o que se elabora. ¿Qué quiere decir esto? La confiabilidad la probabilidad es que yo no escoja por mi gusto a los individuos a encuestar en la muestra o a tomar en cuenta en la muestra, sino que sea realizado por un método objetivo, no subjetivo, que permita tomar la muestra de manera aleatoria y sin ningún tipo de vicios. Para esto existen algunas metodologías que veremos más adelante. Aquí tendríamos entonces la fórmula del tamaño de la muestra, donde M es la muestra, N es la población o universo, si lo podemos tener identificado en su cantidad sería fabuloso, y K es el margen de error, que puede ser del 10, del 5, del 2%, que lo determina el encuestador o el que realiza la fórmula, y el porcentaje a usar debe ser expresado en decimales, o sea que voy a utilizar no el número porcentual, no voy a poner 2%, sino que voy a poner 0,2 o 0,02. El hecho de que una muestra sea grande no necesariamente cumple con el requisito de representatividad, pues esta cualidad depende de muchos factores y no solo del tamaño, sino del diseño de muestreo, de cómo seleccionar los componentes de la muestra, entre otras. Les voy a poner un ejemplo. Estamos en elecciones en Estados Unidos, estamos porque los colombianos nos metemos en todo, ¿verdad? Entonces estamos en elecciones en Estados Unidos, está el señor Joe Biden y está el señor Donald Trump. Y ellos van de estado en estado haciendo sus propuestas y sus debates y esperan ganar en ese estado con X o con Y cantidad de votantes, aunque hay un tema de colegio electoral que es el que al final decide quién es el presidente, pero igual todos votan. Resulta que hay dos partidos. Entonces esos dos partidos políticos
tienen, de acuerdo al estado en que estén, recuerden que allá son estados y acá son departamentos, tienen mayor representación o menor representación. Y ellos empiezan entonces como candidatos a hacer cábalas de cómo les irá en X o cómo les irá en Y estado, de acuerdo al tipo de o la cantidad de seguidores que tiene su partido político específico en esa zona o región. Y ya por temas históricos, entonces se reconocen algunos estados como que son de, de un partido o del otro, porque las votaciones así lo han ido demostrando. ¿Qué datos se utilizarían aquí entonces? Pues los históricos, saber cómo ha ido votando en cada uno de las elecciones, cada uno de los partidos y en cada uno de los estados, y así poder hacer una cábala. Pero cómo también utilizan o tratan de adivinar o de adivinar no, tratan de determinar quién será el presidente electo. Entonces hacen encuestas, empiezan a llamar y estas encuestas sumadas, 1000, 2000, 3000, 5000 llamadas, hacen unas pruebas y dicen quién va adelante y quién va detrás. Y las encuestas también dependen de la situación o del momento. Por ejemplo, en esta específica condición, la encuesta que se realizó después del debate que hubo televisivo, los dos candidatos hizo que todas o que la mayoría de la gente se fuera hacia uno de los dos candidatos, en este caso hacia Joe Biden. Situaciones como el COVID adquirido por Clinton, por Trump, entonces también pueden hacer que nuevamente la intención de voto cambie y ahí se hace otra encuesta. Situaciones como que aparezca o no la vacuna también pueden hacer que cambie la intención de voto. Y en fin, hay muchas situaciones que serían determinadas por el investigador en su proceso. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos una cantidad de empresas encuestadoras en Estados Unidos llamando, mandando correos, haciendo encuestas, haciendo de todo lo posible para obtener información que vaya día a día mostrando cuál es la intención de voto de los norteamericanos. Obvio que hay un margen de error, obvio que no se puede entrevistar a todos, estamos hablando, no sé, 350 millones, 360 millones de habitantes, más los indocumentados, más los que tienen problemas migratorios, es todo un tema. Poder definir el tamaño real de la muestra y poder definir el tamaño de la población. Aunque haya censos, por ejemplo, ustedes saben que un censo puede que no muestre un tamaño real de población, hablando de personas, ¿no? Y ahí está el caso de Colombia, el último censo realizado que se hizo ahora con más tecnología, que se hizo por internet, que se hizo por toma de datos digital, arrojó graves problemas de conteos en diferentes ciudades. Y entonces dio, por ejemplo, la información arrojó que Cartagena no tenía ni siquiera 1 millón de habitantes y ahí se formó un escándalo y se formó una pelea por eso, porque además esa información del DANE que se entiende como información oficial arrojaría entonces que a Cartagena por temas legales y de legislación obtendría menos recursos de regalías o menos aportes del Estado para sus proyectos. Esto es grave porque el municipio de más de 1 millón de habitantes, entonces tiene unas gabelas mayores o unos aportes mejores de parte del Estado o de parte de las regalías o de parte de cualquier cosa. Es tan simple como que si yo tengo 100 personas, pues destino recursos para 100 y si tengo 1000 personas, pues destino recursos para 1000. Es así de sencillo si lo quisiéramos poner en una perspectiva fácil de entender. Bueno, los tipos de muestreo se dividen en dos grupos, el probabilístico y el no probabilístico. Hablemos del probabilístico. Dice que es el método más recomendable si se está haciendo una investigación cuantitativa. Cuantitativa es
que podemos cuantificar los datos, porque todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados por la muestra. Dice que cada uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, y esto es algo que da más confiabilidad también a la investigación. Si yo puedo obtener de manera aleatoria puedo llegar de manera aleatoria a cualquiera de los individuos, es un respaldo excelente para la investigación. Si yo tengo individuos que están aislados, que están lejos, que no tienen la suficiente eh, acceso o facilidad de ser incluidos en la muestra, entonces ahí tendré un problema. Ahí tendré un problema. Si seguimos hablando de población de personas, entonces entiendan ustedes sitios que están alejados, sitios que tienen difícil acceso, sitios que tienen problemas de orden público, sitios que tienen problemas de seguridad. Ir a encuestar aquí en la ciudad de Cartagena a los grupos que están en las lomas del Peyé, que están en las lomas de la Popa, que están en asentamientos subnormales, es un tremendo problema, es un tremendo problema por temas de seguridad y por temas de difícil acceso del terreno y por temas de difícil acceso a las propias personas, porque estas personas pueden que no estén en condiciones de ser de recibir o de ser encuestadas de una manera fácil. Todo esto interviene en un proceso de muestreo y todo esto puede costar mayor fiabilidad o menor fiabilidad al proceso de muestreo. Podemos hablar de muestreo probabilístico aleatorio simple. Aquí tengo varias opciones. No tardaré tanto en hablar de ellas. Les voy a explicar dos o tres y entonces queda el resto del material para que ustedes con más detenimiento las vayan analizando. Esto es interesante conocerlo porque nos puede orientar hacia cuál sería nuestro muestreo adecuado en una investigación. Dice que este muestreo es uno de los más sencillos de aplicar, el probabilístico aleatorio simple, y que se caracteriza porque cada unidad que compone la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionada, y esto es fantástico. Este modelo también se le conoce como sorteo, rifa o la tómbola, por sus características, que cualquiera puede ser elegido. Para proceder con la selección de los componentes de la muestra se siguen los siguientes pasos. Paso 1, identificar y definir la población. Paso 2, realizar el listado de cada una de las unidades de la población. Y es que aquí entonces mira que puedo hacer eso. Puedo tener un listado, los puedo identificar y les puedo dar un orden. No en todas las poblaciones puedo hacer eso y entre más grande la población, pues más difícil va a ser que yo pueda hacer esto. Proceder a calcular la muestra. Asignar un número a cada uno de los componentes de la población anotada en una ficha, cartón o bolillo, luego colóquelos en una bolsa acá. Este como si fuera el método de la rifa. Yo, ¿a quién puedo escoger de toda la población? No, a cualquiera y a todos. Perfecto, entonces, ¿quién tiene más probabilidad que el otro? Pues ninguno, están todos en las mismas condiciones de probabilidad de ser elegidos. Entonces, así tal cual como una rifa, tal cual como meter la mano en una bolsa, tal cual como asignar números y ver quién sale, esa es una de las formas, aunque suene muy coloquial, pues una de las formas aleatorias, simples. Recuerden que aleatorio significa que puedes tener la oportunidad de ser elegido igual que todos los demás, que puedes tener la oportunidad el sujeto de ser seleccionado sin subjetividades. No es que a mí me parece que yo debo investigar porque es que este es muy hablador y me da las respuestas y tal. No es que este es el chismoso del barrio y aquí puedo sacar más información. En este método no. En este método no funciona eso. Quinto, extraiga una por una las unidades correspondientes, o sea, seleccione aleatoriamente, sin ver, sin saber a quién está escogiendo, las unidades correspondientes de acuerdo a la cantidad total del tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra dijo que eran 50, que eran 100, que eran 200, los iré tomando. Cada ficha, cartón o bolillo extraído será componente de la muestra.
Y 6, siga con el mismo procedimiento hasta completar la cantidad que se seleccionó en la muestra. Una desventaja de este procedimiento es que no puede ser utilizado en población grande. Solo es aplicado cuando la población es pequeña. Otro es el muestreo probabilístico aleatorio mediante la tabla de números aleatorios. Y esto procura, a través de una tabla que ya existe con unos números definidos, que yo no sesgue la selección de los encuestados o de los seleccionados, que yo no sesgue, que yo con mi impresión y subjetividad no decida escoger uno y no decida no escoger a otros. Aquí en ese link de videos de YouTube yo les dejo una explicacioncita de cómo se utiliza el muestreo aleatorio con la tabla de números aleatorios. La tabla de números aleatorios simplemente es una tabla con números efectivamente al azar, en la cual de acuerdo al número que yo tenga de individuos iré cogiendo la cantidad. Es como el paso siguiente a poder tomar ya no los papelitos de la bolsa para ver a quién le toca y quién sale elegido, sino tomar de una manera arbitraria números y valores que están en esta tabla para poder tomar a mis muestras. ¿Cuál sería el procedimiento aquí? Identifique y defina la población, obviamente. Realice el listado de cada una de las unidades de población, lo mismo que la anterior. Proceda a calcular la muestra, igual que la anterior. Asegúrese de que cada una de las unidades de la población esté enumerada, que no se quede nadie por fuera, para que todos tengan igual oportunidad. Determine el orden en que hará uso de la tabla, columna y fila y la dirección en que se iniciará el procedimiento de selección de los componentes de la muestra, porque puedes utilizar diferentes órdenes. Ahora vemos un ejemplo de tabla de cómo es. Sexto, procede a seleccionar de las unidades de la población que formarán la muestra. Si hay repetición de números, serán descartados y sustituidos por otros. Entonces ahí nos dice, vaya a la tabla de números aleatorios. Si en la columna que se empezó no alcanza para completar el total de la muestra, se elegirán las siguientes columnas hasta lograr el total de componentes de la muestra. Puede seleccionar un número mayor al total del tamaño de la muestra. Esto para los casos en que sea necesaria la sustitución de unidades no asequibles o en el momento de la recolección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque si la muestra me dice que recoja 100, yo cojo 100, pero de pronto esos 100 ya no están disponibles o ya no quieren acceder a hacer la prueba o no están tan seguros de la investigación y se me salen. Entonces, ¿ahora qué hago si se me salieron 10? No, pues entonces, si la muestra me dice que coja 100, entonces yo mejor cojo 110 y tengo ahí 10 en caso de que haya que hacer reemplazo. Eso es lo que significa eso. Dice, para ejemplificar el paso 5 y 6, que son determinar el orden en que se hará uso de la tabla y proceder a la selección de unidades, y considerando la muestra de 100 de una población de 500, tengo una población de 500 y voy a hacer muestras de 100. Y se ha decidido iniciar con las columnas 11, 10, 11 y 12 y la fila 1 de la tabla. El primer número de muestras será de 486, el segundo 88, el tercero 199, los números 800, 600 y 500 se han eliminado porque sobrepasan mi número total de población. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que yo tomaré los números aleatorios que estén de acuerdo a mi número de muestra. Si mi muestra es de 2 dígitos, pues yo no voy a tomar números aleatorios de 3 dígitos. Si mi muestra es de hasta 50 unidades, pues yo no voy a tomar números aleatorios que estén arriba de 60, 70, 80, 90, que están arriba. También tenemos el muestreo probabilístico sistemático. Aquí tenemos la tabla. Ahí está. Una tabla con números aleatorios. ¿Qué significa una tabla con números aleatorios? Pues están ahí en un desorden o en un orden que nadie ha determinado como tal.
Si ustedes tienen una calculadora de esas científicas, encontrarán que hay una opción que da un número random, un número aleatorio. Aleatorio en inglés es random. Y entonces cada vez que usted lo hunde, le bota un número diferente. Cada vez que usted lo hunde, le bota un número diferente. Y no hay un orden preestablecido. Y no hay un criterio para ese cálculo. Y siempre bota un número aleatorio diferente. Esta es la ayuda de la calculadora para realizar este tipo de selecciones, en las cuales yo debo ser un sujeto de investigación eh, objetivo y no subjetivo. Debo escoger de manera más objetiva posible. Es que como sujeto de investigación está el amigo mío y me dijo que no lo fuera a dejar por fuera. ¿Lo coges o no lo coges? Si sale elegido, bien, y si no sale elegido, también, porque es que de eso se trata, de yo no meter individuos que por X o por Y circunstancias los esté ingresando simplemente porque a mí me parezca que tienen alguna relevancia. La relevancia la deberán tener dentro de su grupo y si no salen, está bien. Ahora bien, si yo quiero seleccionar individuos específicamente porque tienen una gran relevancia, pues entonces yo utilizaré un tema de muestreo diferente, no aleatorio y no procurando darle oportunidad por igual a todos. Dejo entonces, muchachos, para ustedes las diferentes clases de muestreos. Aquí está el probabilístico estratificado, el probabilístico conglomerado. Todos ellos tienen una explicación y un ejemplo. El conglomerado tiene unas condiciones que debe ser intencional o deliberado, accidentales o por comodidad o por cuota, y estas condiciones pues están ahí descritas. Y entonces, luego, ya al final, encontrarán ustedes unas consideraciones. Mira lo que dice aquí. Antes de entrar a desarrollar consideraciones para muestreo de investigaciones cualitativas de cualidades, se debe recomendar no utilizar el muestreo no probabilístico en investigaciones cuantitativas, porque no permite calcular el error de la muestra. Aquí entonces arrancamos con las consideraciones especiales para la investigación cualitativa. Dice que en las investigaciones cuantitativas lo que hace el investigador es como, investigador que sea, es escoger una población, sacar la muestra, proceder a muestreo probabilístico, siempre cuidando de que sea representativa a toda la población. En la investigación cualitativa, la lógica de la muestra se basa en estudiar a profundidad algo a fin de que sea válido. Usualmente esto se hace en pocos casos seleccionados en forma intencionada. Y aquí cambia la cosa. Es como yo les digo, si un sujeto es muy importante, entonces yo cambio y tomo definitivamente ese sujeto porque la información que me interesa es la de él. Y yo después veré cómo contrastarla o cómo confrontarla respecto a otras informaciones. Pero si yo tengo un protagonista, lo debo tomar. También hay criterios de muestreo de casos extremos o inusuales, muestreo de máxima viabilidad, muestreos estratificados intencionados, muestreo por criterio, muestreo de informante clave y muestreo de conveniencia. Por último, en la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra no es tan importante como en la investigación cuantitativa. El tamaño de la muestra depende de lo que se desee estudiar. Otras características de la muestra de un estudio cualitativo es contar con casos que posean y brinden la información requerida. Lo que se requiere es captar información rica, abundante y de profundidad de cada caso seleccionado. Es por esto que mucho del éxito de este tipo de investigación dependerá de la capacidad del investigador para observar y para analizar e interpretar información. Y yo diría que de la capacidad, yo diría que la habilidad de poder entender y manejar sin hacer una investigación de carácter subjetivo, sin
dañar la investigación con su subjetividad, cosa que en el ser humano es difícil. Bueno, muchachos, esta ha sido la clase de hoy. El documento queda cargado para su estudio. Espero que puedan continuar avanzando en su trabajo. Estoy haciendo la recopilación de la información que me han estado mandando para poder entregarles entonces resultados de sus avances y espero pues verlos prontamente. Me despido por hoy y espero que tengan un feliz resto de día. Buenas tardes para todos.